Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora María Fernanda Rivero, quien nos va a exponer el tema de principales contratos estandarizados de construcción a propósito del proyecto de la nueva Ley General de Contratación Pública. La doctora María Fernanda Rivero es maestra en arbitraje internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España, con especialización en Derecho de la Construcción, Derecho Civil, Comercial, Administrativo y Contrataciones Públicas, así como Design Thinking, Gestión de Proyectos y Habilidades Gerenciales. Ha sido entrenadora de equipos de arbitraje en concursos nacionales e internacionales. Estimada doctora María Fernanda Rivero, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Estamos seguros de que será una sesión muy provechosa para todos aquellos que nos están viendo en estos momentos a través de Zoom y a través de nuestras plataformas en vivo. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Una consultita. ¿Me pueden permitir prender mi cámara? Sí, sí, doctora. Ya, muchas gracias. ¿Se ve mi PPT? Sí, Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, ya. Buenas noches con todos. Mi nombre es María Fernanda Rivero, como me presentaron. Hoy ya vamos a hablar sobre pues, los contratos estandarizados en construcción. Ya no a propósito del proyecto de ley, sino a propósito de la nueva ley que ha salido sobre la Ley General de Contratación Pública, ¿no? Esta ley es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente lo que va a permitir o la puerta que va a abrir esta nueva ley es que se puedan implementar dentro de la contratación pública de forma general, ¿ya? Bajo la ley de contrataciones con el Estado, ya no un contrato especial, ya no un contrato o una revisión de la necesidad de la aplicación de un contrato en especial, un SEIC o un contrato estándar internacional, sino lo que se va a hacer es, un segundito, se va a masificar o intentar masificar la aplicación de estos SEIC. Tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo, ¿ya? Respecto al aspecto positivo es que estos SEIC funcionan bastante bien cuando se aplican de forma correcta, porque estos SEIC no son la fórmula mágica para que se pueda iniciar con una ejecución contractual pues maravillosa, exitosa y sin controversias, no. Estos SEIC son herramientas, ¿ya? Y como toda herramienta debe saber utilizarse. Y como toda herramienta, debe entenderse el motivo de su creación como herramientas para que puedan aplicarse de forma correcta. ¿A qué me refiero? Que estos SEIC, o por lo menos los SEIC que más han sido utilizados acá en Perú, que son los contratos FIDIC y los contratos MEC, tienen filosofías en su aplicación. Tienen particularidades que deben ser respetadas porque no son como los contratos que nosotros conocemos común y en nuestro entender común y corriente sobre pues, los contratos tradicionales que podemos ver en la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, sí es importante entender cómo es que estos pueden ser aplicados y la forma en la que deberían ser aplicados, porque si no se aplican de forma correcta, no se crean de forma correcta, pues van a traer más controversias y van a generar, o pues si vamos finalmente a un arbitraje, van a traer más pretensiones a analizar por un tribunal arbitral que lo que debería pues ser justamente la creación de esta ley, que es lo que busca que se reduzcan estas controversias y que finalmente se pueda emitir o se pueda entregar un producto que sirva para el Estado, que justamente para eso realiza licitaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Ya? ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar sobre Project Delivery System, FIDIC y NEC, ¿ya? FIDIC y NEC creo que ya muchos de ustedes deben haber escuchado sobre esos tipos de contratos estandarizados, lo que son muy utilizados, pero el Project Delivery System, cuando he hecho un sondeo sobre este tipo de elección o método de elección de contratos, pues no es muy usual o no suelen darle la importancia que en realidad sí merece, porque los Project Delivery System
van a ser la base de la elección de un buen contrato, ¿no? Porque FIDIC y NEC tienen diferentes opciones para que podamos elegir como clientes o como estados, si es que ustedes están en el estado, como contratistas para saber a qué se atienen, para que ustedes puedan advertir si es que les conviene o no aceptar o postular a un contrato. Entonces, sabiendo qué tipo de Project Delivery System tiene cada uno de estos contratos, ¿ya? Van a poder advertir y prevenir quizá algunas contingencias que vienen incluidas con algunos contratos, ¿ya? Pero vamos al tema de qué es un contrato estándar internacional de construcción o más corto, SEI. ¿Qué es? Son modelos o formatos de contrato que deben ser negociados y o redactados para simplificar y generar predictibilidad sobre las actuaciones que tienen las partes intervinientes del contrato. ¿Qué va a hacer esto o cuáles son las ventajas de los SEI? Es que se tiene reducción de costos en la transacción, tiene predictibilidad de las cláusulas, experiencia adquirida de muchos años, consenso entre los representantes y actores de un proyecto y no están hechos por abogados. Entonces, voy a dejar ese punto que creo que quizá a los abogados les ha llamado la atención, pero vamos a ir nuevamente por la primera ventaja. ¿Cuál es la primera ventaja? Reducción de costos de transacción. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un contrato estándar internacional, ¿ya? Eh, vamos a llamarlo, ¿ya? De forma inicial, formatos, pero no son formatos, ¿ya? Los contratos internacionales se redactan y se redactan bastante, pero estos contratos internacionales ya tienen algunas formas de asignación de riesgos interesantes, unas fórmulas de asignación de riesgos que creo que a lo largo de los años ha podido generar una cierta sofisticación en la forma en la que estas cláusulas están redactadas o estos convenios que devienen en asignación de riesgos, porque justamente es lo que fundamenta un contrato, es de qué cosas me voy a encargar yo como cliente o de qué cosas no me voy a encargar como cliente y de qué cosas sí voy a trasladar este riesgo al contratista o quien vaya a realizar la ejecución o proyección del proyecto que quiero que se ejecute. Entonces, si yo ya tengo por lo menos esa gran parte del contrato redactada, mira, si yo ya tengo dentro de mi contrato esta suerte de revisión, esta suerte de prevención, esta suerte de avisoramiento de cómo es que se pueden generar controversias respecto a la asignación de riesgo, pues me reduce bastante toda la redacción relacionada a estos aspectos, que ya de por sí vienen con paquetes, porque si yo elijo, por ejemplo, un contrato de los libros free, un color de los libros free, o una opción de los libros NEC, de los contratos NEC, yo ya sé a qué me estoy ateniendo y de qué voy a ser responsable simplemente con la mera locución de una opción o pues señalando cuál es el color de contrato que voy a querer. Entonces, si yo ya sé a qué estoy yendo, ya, y si yo ya tengo una especie vamos a llamarlo así por ahora, y nuevamente repito, formato, que no es un formato, ya. Entonces, ya tengo gran parte de el trabajo realizado con respecto a la redacción de un contrato en general, ¿ya? Predictibilidad de las cláusulas, nuevamente, si yo ya sé qué opción estoy eligiendo, si yo ya sé qué color de contrato estoy eligiendo, entonces es mucho más fácil advertir pues, qué tipo de contratos o qué asignación de riesgo me voy a tener. Por favor, si ustedes hay un puntito quizá o alguna palabra que yo estoy usando que no sea familiar, me avisan para que podamos explicarlo, ¿no? El tema de asignación de riesgo es de qué me voy a hacer responsable frente a un evento positivo o un evento negativo. Es decir, si por ejemplo yo estoy importando cerámicas, ¿ya? Y yo estoy encargado del acabado y yo debo realizar pues no sé, todo el piso debo terminarlo y debo poner pues, cerámicas de una determinada calidad. Ok, estoy asumiendo el riesgo de la ejecución de esto, perfecto. Pero estas cerámicas pueden generar algún tipo de retraso con la forma en la que pueden ser importadas. ¿Por qué? Porque el cliente me ha pedido que yo traiga unas cerámicas específicas. Pero estas cerámicas también pueden reducir los costos, por ejemplo, de la importación. Eso es un riesgo positivo que me puede generar pues, un incremento
que no estaba quizá contemplado dentro de mi presupuesto, pero genera un aumento o un ahorro de los gastos que yo iba a tener para hacer la importación de esa cerámica. Uno negativo es que me cueste más la importación de la cerámica al momento de realizar la importación. Claro que ahí hay pequeñas variaciones, como por ejemplo en las fórmulas polinómicas, pero para todos los efectos y para el presente ejemplo que les estoy poniendo, este sería un riesgo, ¿ya? Entonces, ¿quién va a asumir el riesgo? Pues ya lo ha establecido cada uno de los contratos internacionales, y estos contratos internacionales pues me ayudan a entender qué es lo que voy a hacer con mi contrato, qué es lo que quiero de mi contrato y qué es lo que quiero de la otra parte para que ejecute mi contrato, ¿ya? Experiencia adquirida durante muchos años. El contrato más antiguo, ¿ya? De los SEIC es el contrato FIDIC, el libro rojo, ¿ya? Y este nació en los 50. Tiene muchos años aplicándose. Claro que hay versiones de los contratos FIDIC aplicándose definitivamente, pero a lo largo de los años, esos contratos FIDIC, ¿ya? Y luego con el paso del tiempo los contratos NEC han ido aplicándose de forma progresiva y han tenido mucha experiencia adquirida que ha ido generando que estos contratos evolucionen y que se obtengan nuevas versiones de estos contratos. Es como, por ejemplo, decir que nosotros tenemos una ley de contrataciones con el Estado que ha sido única, por ejemplo, desde 1950, y esta ley de contrataciones con el Estado ha tenido pequeñas variaciones, sí, pero ha ido sofisticándose con el tiempo y no necesariamente ha ido derogándose, ¿no? No es el mismo ejemplo porque los contratos SEIC no son contratos de obligatorio cumplimiento, es decir, si yo no cumplo con alguno de los aspectos de la filosofía que tiene, del por qué se han creado estos contratos, sí, no pasa nada, pero pierdo las ventajas que me da obtener estos contratos SEI. ¿Por qué? Porque los contratos SEI ya son, ustedes compran como una especie de libro, ¿ya? Y este libro contiene cláusulas generales, y estas cláusulas generales contienen ya la asignación de riesgos que caracteriza cada uno de estos colores de contratos en contratos FIDIC o estas opciones de contratos en los contratos MEC. Y sobre estas opciones o colores de contratos, ¿ya? Contienen cláusulas, y estas cláusulas muchas veces generan controversias con respecto a su interpretación. Y esas controversias respecto a su interpretación, pues ya han sido analizadas a lo largo de todos estos años que les digo que se viene aplicando este contrato o estos contratos. Entonces, em, ya hay doctrina, ya muchos análisis, hay tesis respecto a la forma en la que se debería interpretar un contrato. Entonces, a veces es mucho más fácil poder sustentar una posición o poder entender cuál sería la consecuencia de aplicarla de forma diferente. ¿Por qué? Porque probablemente un tribunal arbitral o un dispute board, que es parecido a una junta de resolución de disputas, podría resolver. ¿Por qué? Porque ya hay una opinión pacífica sobre cómo se interpreta eso. Eso y esa predictibilidad me la dan los contratos estándares internacionales. Si yo varío esta filosofía, pierdo todo. Pierdo la reducción de los, bueno, no la reducción de los costos, sí sería lo mismo, pero perdería la predictibilidad de las cláusulas, que es lo más importante, porque yo ya sé cómo podría emitir un laudo de un tribunal arbitral o cómo podría emitir una decisión en un dispute board. Perdería la experiencia adquirida durante muchos años, que definitivamente es algo importante y relevante, y todas estas opiniones que han existido, o todos estos estudios, investigaciones que existen con respecto a estas cláusulas. ¿Por qué? Porque si algo de estas cláusulas varía o podría variar mucho del entendimiento de por qué está concatenada con otras cláusulas, por ejemplo, con la forma de asignación de riesgo que tiene per se un color determinado de los contratos FIDI o una opción de los contratos NEC. Entonces es importante tener en consideración ese punto. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de la filosofía de los contratos FIDIC y de filosofía de los contratos NEC. Consenso entre los representantes y de los actores de un proyecto. ¿Qué pasó? Cuando se emitieron, cuando se consideraron primero realizar o crear estos contratos FIDIC o estos contratos NEC o estos contratos SEIC en general, porque hay muchos más. Lo primero que se advirtió es que tenían lenguaje muy engorroso.
Eran contratos muy, muy voluminosos que pues a la hora de revisarse pues era muy difícil. Quienes finalmente lo utilizaban durante la ejecución del proyecto no lo entendían y pues estaba un poco desordenado y a veces habían contradicciones. Entonces, lo que se intentó en estas situaciones es, primero, apartar a cualquier actor que no sea el interviniente directo en la ejecución del proyecto. No quiero decir solo de cliente y contratista, sino, por ejemplo, no sé, un abogado, ¿ya? Un abogado no necesariamente interviene de forma directa en la ejecución del contrato, pero sí puede prever o puede avisorar alguna contingencia que podría generarse de la ejecución del contrato, pero esos son temas distintos. Entonces, se apartó pues, a los abogados y solo se llamaron a, por ejemplo, representantes de contratistas, representantes de empresas que usualmente realizaban contrataciones para la ejecución de ciertos proyectos, se llamaron a representantes de subcontratistas. ¿Para qué? O representantes de supervisores. ¿Para qué? Para que todos estuvieran en una mesa sentados y pudieran dar su posición o su punto de vista respecto a qué cláusulas eran realmente ejecutables y qué cláusulas pues, generaban una contingencia mucho más allá de la asignación de riesgos, sino creaban básicamente obstáculos en la ejecución de las obligaciones o de cumplimiento de las obligaciones que tenían o que asumían cada una de las partes al momento de ejecutar un contrato, ¿ya? Y estos contratos FIDIC ya nacieron pues a raíz de un estudio que se hizo. Y si nosotros revisamos estos estudios que se hicieron, ya, incluso cuando salió el estudio o el reporte del LATAM, que justamente fue el motivo por el cual salió la segunda versión de los contratos NEC, nosotros podemos advertir que son controversias muy parecidas a las controversias que podemos tener actualmente. Por ejemplo, en este reporte de LATAM, que hizo LATAM, porque él fue el que hizo el reporte, por eso se llama así, en Reino Unido, preguntó y preguntó a diferentes partes diciendo cuál crees que son los motivos por los cuales se generan usualmente controversias en construcción. En construcción. Únicamente ese fue su enfoque, en construcción. Y muchos de ellos decían que, pues, por el lado de los clientes decían, ay, que el contratista siempre busca ampliaciones de plazo o busca adicionales de obra para poder ahí tener un monto mucho más allá del previsto y que generalmente los contratistas lo que hacen es esperar al último minuto para solicitar ampliaciones de plazo, pedir absoluciones o consultas y esto genera pues que efectivamente no haya una correcta ejecución de contrato. ¿Por qué? Porque no se estaría revisando de forma anticipada el contrato que podría haber sido, o cuya corrección pudiera haber sido menor, o el monto por esta corrección hubiera podido ser menor, si es que se hubiera avisado de forma temprana. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Y esto es una curva interesante. Empezamos acá el proyecto. ¿Ya? Cualquier modificación que se haga antes de la ejecución de un proyecto, antes de la ejecución material de un proyecto, tiene costos bastante mínimos. Bueno, entre paréntesis, ¿no? Porque la variación de una ingeniería podría generar consecuencias económicas con respecto a los especialistas que tuvieran que intervenir para poder realizar modificaciones, pero es mucho menor a si yo ya tengo ejecutado un proyecto o estoy ejecutando un proyecto y me doy cuenta que algo en este proyecto no cuadra con todas las actividades que yo tengo que realizar o algo en este proyecto no cuadra con la normativa aplicable, la normativa de edificaciones. Entonces, mientras más pasa el tiempo ejecutando un proyecto, la variación cuesta mucho más. Y a esto se referían los clientes. Es que ellos esperan a último minuto para avisarme que existe una incongruencia en el expediente técnico que va a generar que pues se les dé ampliaciones de plazo, se les dé adicionales. ¿Por qué? Porque lo ya ejecutado no se puede robar. Entonces, lo ya ejecutado o sobre lo ya ejecutado se van a realizar modificaciones y se van a efectuar trabajos fuera del alcance, o sea, fuera de lo previsto en el contrato. Y eso genera mayores pagos al contratista. Eso decían muchas quejas del reporte de LATAM. ¿Qué decían los contratistas? Por otro lado, los contratistas decían, a ver, a mí me entregan un expediente desastroso y ese expediente desastroso yo tengo que revisarlo, pero a mí solo me han contratado para ejecutar, no me han contratado para diseñar. Entonces yo no tendría por qué rehacer expedientes técnicos
cuando se supone que el cliente es quien asume esta responsabilidad de entregarme un expediente ejecutable. Entonces, existían contraposiciones con respecto a una misma problemática que podía verse de dos enfoques, ¿no? Y a lo largo, pues, de este informe, pues, se pueden advertir controversias que siguen existiendo en la actualidad, controversias que se siguen viendo en Perú, en Latinoamérica. Entonces, estos contratos SEIC nacieron con el fin de reducir ese tipo de actividades que podrían generar, pues, alguna percepción de conducta quizá no de buena fe dentro de la ejecución contractual. Para que este contrato, pues, tenga o se adquiera, em, o se pueda lograr en el menor tiempo posible, ¿ya? Entonces, sí es importante este tema, porque los contratos estándares internacionales de construcción nacen como una herramienta creada para que existan buenas prácticas constructivas durante la ejecución del contrato. Buenas prácticas constructivas. Porque en atención a las mismas problemáticas que nosotros podemos ver actualmente en Perú. Y no están hechos por abogados, ¿por qué? Porque justamente este es el punto de inflexión sobre el cual se realizaron ciertas investigaciones, que es que si es que no estaba realizado o redactado por abogados, no habían o no deberían haber palabras rebuscadas que podrían generar cierta duda sobre qué es lo que quisieron señalar las personas o las partes al momento de redactar ese contrato. Entonces, ¿por qué Project Delivery System? Que es el primer punto que nosotros habíamos tratado. O mejor dicho, ¿por qué es importante el Project Delivery System? ¿Ya? El Project Delivery System básicamente es un mecanismo de decisión que debe adoptar el dueño del proyecto, en el que se decidirá cómo se va a definir el proyecto y definen los riesgos y cómo se desarrollan los actores en el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que para realizar un proyecto, es decir, yo quiero ejecutar una casa, ¿ya? Lo primero que voy a tener, o lo primero que voy a revisar, o lo primero que voy a buscar es cómo quiero que me entreguen esa casa. Yo puedo realizarte la ingeniería, o sea, puedo ejecutarte, o puedo redactarte, o puedo diseñarte, o proyectarte el expediente técnico sobre el cual alguien va a realizar la ejecución del contrato. Sí, no, esa es la respuesta. ¿Yo tengo el suficiente presupuesto para poder realizar esta ejecución de la ingeniería? Sí, no. Si no lo tengo, pues voy a tener que buscar otras alternativas para que se pueda utilizar este contrato estándar o para que se pueda revisar qué tipo de entrega de proyecto voy a tener. El Project Delivery System básicamente es el sistema de entrega de proyecto que yo quiero. ¿Y por qué lo menciono? Porque en la nueva ley de contrataciones, en la nueva ley general, ya, que ha salido recientemente, sí se establece como obligación por parte de las entidades establecer y fundamentar por qué se está eligiendo un tipo de contrato, independientemente si es SEIC o no, ¿ya? Pero en los contratos SEIC es mucho más importante porque realizar o implementar un contrato SEIC requiere de, pues, mucha logística, definitivamente, y también de mucho presupuesto. Entonces, si es que uno comete algún error o durante la ejecución de contrato, se da cuenta que quizá este tipo de entrega de proyecto no estaba preparado para la realidad que manejaba una entidad, entonces sí podría tener grandes consecuencias económicas y de responsabilidad. Entonces, sí es importante entender qué es un PDS, que es la metodología que yo voy a utilizar para poder elegir un contrato en general, ¿ya? O qué tipo de asignación de riesgos voy a querer. ¿Y qué tipo de contratos tenemos? En general, ya tenemos el PDS tradicional, el de diseño y construcción, el Construction Management, el Management Contracting, Alliance y Early Contractor Involvement. ¿Ya? El tradicional es el que nosotros conocemos comúnmente, que es yo cliente, pues realizo la ingeniería del proyecto o tercerizo esa ingeniería del proyecto, que es alguien me realiza pues, los planos, el expediente técnico, los requerimientos, etcétera, etcétera. Y esta información se le doy a un contratista para que ese contratista ejecute mi contrato de acuerdo a esa ingeniería que le estoy otorgando. Entonces, eso básicamente es un diseño, un PDS tradicional, ¿ya?
en el que el intermediario entre la ingeniería y la construcción va a ser el cliente. El diseño de construcción es que yo como cliente he decidido que tengo el suficiente presupuesto para contratar a alguien para realizar el diseño y la construcción a una misma persona, ¿ya? Y a esta misma persona, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir cuál es el alcance o lo mínimo que espero. Porque un tema muy importante o muy complicado de este PDS es que si le voy a entregar casi o prácticamente todo eh, 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 para que pueda ser ejecutado por el contratista, muchos de estos contratistas, ¿ya? Y diseñadores, porque básicamente son la misma persona, o son la misma persona natural o jurídica quien va a realizar esta ejecución, eh, ejecutan pues en base a algo general, ¿no? Por ejemplo, discúlpame, pero quiero un departamento. Imagínense que yo soy el cliente, quiero un departamento y le digo al contratista que va a hacer el diseño y la construcción, ¿ya? Entonces, en estos aires que existen a partir del tercer piso que terminan en los aires del cuarto piso, yo quiero que me hagas un departamento. Perfecto, me dice el contratista. Él me realiza el departamento. Y este departamento, por ejemplo, puede tener 5 cuartitos chiquitos. Y estos 5 cuartitos chiquitos, ¿qué es lo que van a hacer? Es que no me van a servir porque de repente yo quiero un departamento para que yo viva ahí sola. Entonces, este departamento para que yo viva ahí sola no me sirve. Pero ¿qué pasó? Yo no le di el alcance o no le especifiqué cuáles eran los requerimientos mínimos para que se pueda ejecutar ese departamento. Entonces, en este diseño y construcción existe un documento interesante que tienen la mayoría de los contratos SEI, ya, que ya lo incorporan para que pueda ser desarrollado por el contratista, para que pueda ser desarrollado por el cliente, que es los requerimientos del empleador o employee requirement, ya, que son los requisitos básicos que yo necesito para que se cumplan mínimamente con lo que yo espero de este contrato o con lo que yo espero de esta ejecución. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Le voy a dar en este documento que se llama Employee Requirement, en este documento voy a hacer una suerte de precisión objetiva, medible, sobre qué es lo que espero de este departamento. Yo quiero que este departamento tenga un cuarto, ¿ya? De tantos metros cuadrados en atención a la dimensión que tiene todo este departamento. Yo quiero que este departamento tenga la sala y el comedor junto y la cocina también, que quiero que sea, por ejemplo, no sé, que sea abierta. Yo quiero que tenga 3 baños. Yo quiero que tenga cierto tipo de acabados. No sé, quiero que el piso sea de porcelana, el piso sea, no sé, sea de mármol, etcétera, etcétera. Entonces, esos requerimientos objetivos y medibles son los que deben existir en mi requirement employment. ¿Por qué? Porque cuando existen controversias sobre esto o cuando yo no estoy satisfecho con lo que me han entregado, es un poco difícil sustentar que es efectivamente un incumplimiento. ¿Por qué? Porque yo no lo he manifestado de forma expresa, de forma medible, ¿ya? Porque si yo digo, quiero que mi departamento sea acogedor, es imposible que yo pueda señalar que un departamento sea acogedor porque de repente para mí un departamento muy iluminado es acogedor y de repente para otros un departamento muy iluminado es muy frío. Entonces sí es importante considerar ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque ciertos aspectos objetivos y medibles en este tipo de PDF tradicional que muchos o la mayoría de los SEIC, o por lo menos estos dos SEIC que vamos a ver el día de hoy, sí tienen, ¿ya? En este tipo de contratos. El construction management, o también se dice construction management at agency, ¿ya? Este tipo de contratos son contratos en los que existe un cliente, existen contratistas, pero estos clientes y estos contratistas lo que van a hacer es realizar la ejecución como cualquier parte, puede ser diseño y construcción o diseño tradicional, pero este construction management, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser como una especie de asesor del cliente durante la ejecución del contrato. ¿Y por qué ustedes dirían yo contrato un asesor a un cliente si ya tengo un supervisor de obra? El supervisor de obra lo que hace es revisar si es que están ejecutando correctamente o de acuerdo a mis especificaciones el contratista. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la experiencia que tiene nuestra Construction Management, es que yo voy a lograr el objetivo de mi contrato.
este objetivo de mi contrato, ¿cuál va a ser? Pues que se ejecute con determinada calidad, que se ejecute en un determinado tiempo o que se mantenga en un determinado margen de costo. Entonces, eso es un agency y lo que va a hacer es, pues, los mejores esfuerzos para que esta intención que tengo, que ha sido plasmada en este contrato, se cumpla. Y el Management Contracting o Construction Management at Risk, ya, lo que va a hacer es básicamente ser el cliente en esta ejecución contractual. ¿Qué quiere decir? Yo soy el cliente, llego a ese contratista y Janina es el Construction Management at Risk, ¿ya? Yo lo que le voy a decir a Janina, que es el Construction Management at Risk, es que ella se encarga de la ejecución del contrato y de revisar que efectivamente se estén efectuando la ejecución del contrato conforme a lo que yo he deseado. Muy aparte del supervisor, ojo, muy aparte del supervisor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Es que básicamente yo como cliente me voy a desentender de casi todo, ¿ya? Si es que no es todo, de la ejecución del proyecto porque no puedo, porque no tengo la experiencia, porque solo quiero el resultado, porque quiero enfocarme en otros proyectos que ya tengo establecidos. Entonces, el Construction Management at Risk o Management Contracting lo que va a hacer es la ejecución del contrato, sí, va a ser la ejecución del contrato, va a encargarse de suscribir contratos con el contratista, con los subcontratistas, y él va a ser el que va a responder por las consecuencias de la ejecución del contrato. El Alliance o el Early Contracting Involvement son contratos colaborativos, ¿ya? Esos contratos colaborativos tienen determinadas características que vamos a ver más adelante cuando veamos Next. ¿Por qué? Porque muchas personas suelen llamarlos contratos colaborativos. Ahora vamos al tema principal, que es la filosofía de los contratos FIDIC, que es uno de los contratos más usados, o los SEIC más usados acá en Perú, ¿ya? La filosofía de los contratos FIDIC tienen tres pilares fundamentales, ¿ya? La primera es la ejecución exitosa de proyectos, especial énfasis en la calidad, para empezar, o sea, es su enfoque. Y cuando se hace o cuando ellos realizan la redacción de este contrato, su enfoque pues muchas cláusulas están orientadas a ese tipo de resultados, que es resultados de calidad y finalización del proyecto, ¿no? Conocimiento aplicado a los riesgos asignados, ¿ya? Como les estaba mencionando, conocer uno de los eh, colores que establece FIDI es conocer cuál es, a grandes rasgos, la asignación de riesgo que voy a tener o de qué me voy a hacer responsable en la ejecución del proyecto y evitar disputas y prevenir reclamos, que es uno de los temas más importantes, que es, por ejemplo, FIDIC regula el Dispute Board y el arbitraje, o bueno, en la edición del 2017, el Dispute Adjudication Avoidance Board y el arbitraje. Entonces, estos tres pilares son la piedra angular de todos los contratos FIDIC. Y si movemos alguno de estos tres pilares, ¿ya? Se pierden las ventajas que nos da un SEIC en general. ¿Por qué? Porque si movemos alguno de estos tres pilares, no quiere decir que nuestro contrato va a ser inválido, va a ser ineficaz, no. Si movemos alguno de estos contratos, de estos pilares del contrato FIDIC, pues ya no se va a considerar un FIDIC y por ende no va a seguir la filosofía FIDIC y no se va a poder aplicar toda la doctrina que puede existir o todos los casos análogos que se han podido advertir, porque quizá podemos encontrar de la búsqueda otros laudos que han podido laudar en casos similares de una forma que a mí me favorece. Entonces no voy a poder aplicarlos o la otra parte podría presentar excepciones o podría señalar que toda esa jurisprudencia que está aplicando pues no es aplicable en el presente caso porque no estamos hablando de un contrato FIX, sino estamos hablando de un contrato ad hoc, de un contrato bespoke, un contrato eh, que se amolda a la situación específica, que toma como inspiración uno de los contratos internacionales, pero que finalmente no es un FIDIC porque no cumple con la filosofía de los contratos FIDIC. Por eso es importante señalar ese punto porque yo le señalé al inicio que los contratos SAFE, ya contratos estándares internacionales de construcción, dentro del cual se encuentra FIDIC, son formatos, sí, pero son formatos que son redactados, ¿ya? Y estos formatos que son redactados, como les estaba señalando, es como una especie de ya libro redactado, y en la segunda parte del libro lo que voy a hacer es hacer las precisiones que se acomoden
a mi contrato. Por ejemplo, un contrato específico, ¿ya? Yo quiero la ejecución de, no sé, un edificio, y ese edificio quiero que sea bajo un PDS tradicional, o sea, un Project Delivery System tradicional, un sistema de entrega de proyecto tradicional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a redactar en este contrato aspectos generales sobre los plazos que necesito para la ejecución del contrato, qué es lo que quiero de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, en esta otra parte del contrato voy a hacer o voy a redactar todas las particularidades que sean necesarias para la ejecución del proyecto en específico, porque entendamos que los contratos estándares internacionales son modelos que pueden ser utilizados o que son utilizados a nivel eh, pues mundial y que pueden acomodarse, ¿ya?, a la legislación que tiene cada uno. Entonces, mientras más general sea un contrato, pues menos aspectos específicos va a regular si yo pues tengo en la mira un determinado proyecto. Entonces, de todas maneras, tengo que hacer redacción de esos contratos. Y al momento de hacer la redacción de ese contrato o variación quizá de algunas cláusulas, pues quizá, no de forma premeditada, ¿ya?, pero quizá de casualidad, puedo variar una de las cláusulas que afecte uno de los tres pilares que establecen los contratos FIDIC como, y que reconocen los FIDIC como pilares. Y si yo afecto uno de estos tres pilares, pues estaría vulnerando la filosofía y por ende ya no sería un contrato FIDIC. Sería ejecutable, sería reclamable, tendría derechos y obligaciones y todo lo que ustedes deseen y todo lo que pueda contener un contrato, pero ya no podría ser aplicable un contrato FIDIC, ya no tendría la previsibilidad de esas cláusulas y no tendría la experiencia adquirida de muchos años que sí tienen estos sellos. Aquí podemos ver algunos de los, bueno, casi todos, y no sé todos, los colores de los libros de los contratos FIDIC, ¿ya? Los más usados es el Rainbow Food, que es el rojo, el amarillo, el plateado y el verde, ¿ya? El verde no es muy usado, ¿ya? Porque es muy general, y al ser muy general, pues no regula o no abarca lo esencial que podría tener o que sí tienen el rojo, el amarillo y el plata, ¿ya? El rojo es un PDS tradicional, que quiere decir que si yo digo voy a ejecutar, o que yo sí lanzo una licitación y digo voy a ejecutar un contrato con un libro rojo, quiere decir que el cliente se va a encargar de la ejecución del expediente técnico o de la ingeniería. Y el contratista va a ejecutar la ingeniería. Perfecto. Entonces, siempre lo van a tener en mente. Si yo tengo un contrato de libro rojo, es un PDS tradicional, que es un sistema de entrega de proyecto tradicional, que es el único intermediario entre quien ejecuta la obra y quien realiza la ingeniería es el cliente. Y es quien ejecuta, si tiene alguna observación con respecto a la ingeniería, le realiza esta observación al cliente y el cliente pues podrá trasladarlo o podrá absolverlo él mismo con respecto a estas controversias que puede existir al momento de realizar la ejecución del proyecto. Luego tenemos el libro amarillo y el libro plata. Este libro amarillo y este libro plata, un segundito. Ya, ahora sí, me atoré. Este libro amarillo y este libro plata, lo que tienen en común esos dos libros es que tienen un sistema de entrega de proyecto de diseño y construcción, ambos, ¿ya? Ambos. Pero lo que va a diferenciar el libro amarillo del libro plata es que el libro amarillo tiene, sí, ingeniería, diseño y construcción, ¿ya? Que es lo mismo que nosotros usualmente tenemos bajo la ley de contrataciones con el Estado, que es el mismo contratista realiza la ingeniería, el mismo contratista eh, ejecuta esa ingeniería y me entrega esa ingeniería a mí como cliente, ¿ya? Pero la diferencia es que en el libro plata, ¿ya?, la asignación de riesgos va mucho más allá de solo la ejecución de ese contrato o el diseño de ese contrato. En el libro plata, lo que va a hacer el cliente es darle la responsabilidad al contratista de que realice la ingeniería, ejecute el contrato y además ponga en marcha este contrato, ¿ya? Lo que hace este libro plata es un modelo de construcción de llave en mano, un turnkey.
¿Qué quiere decir? Que a mí, ¿no? Básicamente es el sentido, ¿no? Me entregan la llave, yo giro y ya comienza a funcionar. No necesito nada más. Entonces, este tipo de contratos, y eso simplemente es un dato, cuando salió, tuvo muchas objeciones. ¿Por qué? Porque decían que este contrato era leonino, que este contrato era abusivo, que nadie iba a aceptar pues tremenda responsabilidad durante la ejecución de contratos. Y pues paradójicamente, hoy en día, este libro plata es el libro que más se usa de los contratos cívicos. ¿Por qué? Porque está regulado de forma interesante, porque a pesar de todo, ya, estos contratos o la puesta en marcha muchas veces asegura el real funcionamiento de ese contrato y a veces puede prevenir o puede corregir ciertos vicios ocultos que puedan advertirse o que puedan surgir durante la puesta en marcha que cuando estamos en libro amarillo, pues genera controversias y cuando estamos en libro plata, simplemente es una condición para la entrega de este proyecto, que es un tema muy interesante. FIDIC, ¿ya? En el 2019 a raíz de que pues existían muchas controversias sobre hasta dónde llega el pilar de la modificación, de la ejecución exitosa, conocimiento anticipado de riesgos o evitar disputas, sacó los Golden Principles, ya que son 5 principios de oro que deben ser cumplidos sí o sí, ya, o sea, aterriza un poco más estos pilares y estos principios de oro, ¿qué es lo que van a hacer? Van a objetivizar un poco más la forma en la que no se deben realizar modificaciones en los contratos cívicos. Por ejemplo, la primera es los deberes, derechos y obligaciones y roles y responsabilidades de todos los participantes del contrato deben ser generalmente entendidos como señalan las condiciones generales y aprobados los requerimientos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos colores de libros establece deberes y obligaciones en atención a veces, ya, el tipo de contrato que voy a tener, ¿ya? Hay algunos contratos especializados acá, por ejemplo, el libro rosa. El libro rosa es para proyectos, o sea, para inversiones del Banco Mundial, financiamiento del Banco Mundial en proyectos de construcción, ¿ya? Entonces, si yo varío alguno de esos aspectos, o yo varío, por ejemplo, el rol del ingeniero, que es un poquito diferente en lo que me establece el supervisor en ese tipo de contratos, pues sí puedo generar variaciones en la filosofía que establece FLIC para la ejecución de sus proyectos. Por ejemplo, el segundo Golden Principle, que es las condiciones particulares deben ser elaboradas de manera clara y sin ambigüedades. Y eso es un punto importante porque los contratos de estándares internacionales nacieron porque existían contratos muy confusos de leer. El tercer Golden Principle es las condiciones particulares no deben cambiar el balance de asignación de riesgos, recompensas establecidas en las condiciones generales. Los contratos FIDIC están divididos en 2 grandes bloques, que es condiciones generales y condiciones particulares, ¿ya? Las condiciones generales son lo que ya me viene escrito cuando yo compro estos libros, ¿ya? O estos contratos. Y las condiciones particulares es todo lo en blanco que yo voy a redactar que se acomode a mi proyecto y las modificaciones que yo pueda hacer en atención a estas condiciones generales, porque quizá a veces no voy a necesitarlas. Por ejemplo, hay cláusulas sobre adelanto de materiales y no lo quiero hacer porque como cliente de repente no quiero hacerlo y lo modifico y lo saco. Pero lo que no puedo variar es la forma de asignación de riesgo. Es decir, si yo tengo un contrato libro rojo, ¿ya? Pidi, y este libro rojo establece que la forma de asignación de riesgo es, yo cliente asumo el riesgo por la ingeniería, tú contratista asumes el riesgo por la ejecución del proyecto, en un libro rojo no puedo decir el cliente, bueno, el contratista va a asumir el riesgo de la ingeniería. No, porque si es así, mejor agarro un libro amarillo o un libro plata que se asemeje un poco más, o que se asemeje o que cumpla con el propósito de la emisión de estos colores de libro. 4 es todos los pedidos de tiempo especificados en el contrato para que los participantes del contrato cumplan con sus obligaciones deben ser de duración razonable. ¿Qué quiere decir? FIDIC ya establece prácticas muy interesantes que es contar los plazos de 7 en 7. ¿Por qué? Porque durante la ejecución contractual se establecen o se cuentan los días por días calendario, o sea, 7 días. Y muchas veces para que se puedan hacer revisiones de los contratos, a veces se establecen plazos interesantes, por ejemplo, de 28 días, de 42 días. No podría hacer variaciones de estos plazos para la revisión del expediente técnico, por ejemplo, de 42 días, de 28 días,
a 1 o 2 días o a horas. ¿Por qué? Porque sería desproporcional, porque de repente el contratista diría, sí, sí puedo hacerlo, pero cuando surjan controversias va a decir, es que era imposible que pueda revisar todo un expediente técnico en 2 horas, en 3 horas, en un día o en 3 días. Entonces, no pueden hacerse variaciones tan drásticas como de estipulaciones, por ejemplo, o, pues plazos que se tienen de varios días a horas, un día o 2 días, ¿no? Entonces es importante entender ese punto. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca FIL es tener buenas prácticas constructivas. Y la última, que es en donde más ha generado em, controversias, es que la forma de solución de conflictos ya la ha establecido FIDI, ya la tiene como primero dispute board y luego tiene arbitraje. Claro que hay reclamaciones al inicio, pero ahí no hay un tercero que pueda dirimir sobre esa controversia. Entonces, los dispute board, ¿no? Y los arbitrajes son cláusulas o son golden principles que no pueden ser variados. Puedo quizá poner, pues, no sé, antes del dispute board, no sé, una negociación, podría hacerlo, pero no podría, por ejemplo, quitar el dispute board y digo, no, no vamos al dispute board, nos vamos a ir a el Poder Judicial. O, miren, ¿saben que el dispute board es demasiado caro y como es demasiado caro nos vamos a ir al frente de arbitraje? No, porque lo que busca FIDIC es terminar y culminar su proyecto de forma exitosa, que quiere decir que culmine mi proyecto de forma exitosa, es que lo termine en el tiempo acordado, con la calidad acordada, con el precio acordado, ¿ya? Y que busca evitar y prevenir conflictos. Y los dispute board muchas veces ayudan a prevenir conflictos. No necesariamente van a prevenirlos, pero sí ayudan a prevenir conflictos. Y para FIDI, esto sí es un golden principle. En Perú, ¿eso es un golden principle en la ley de contrataciones con el Estado? No necesariamente porque no es una obligación esencial, pero sí es importante considerar que es una herramienta adicional para que puedan gestar o se puedan solucionar conflictos. Ahora vamos a hablar sobre la filosofía NEC de forma pues, un poquito más breve, ¿no? Porque ya hemos tocado muchos temas que para NEC y para FIDIC son similares. Entonces, por ejemplo, los contratos NEC que establecen como filosofía NEC, por ejemplo, es extensión breve. ¿Ya? Si nosotros podemos advertir un contrato FIDIC con un contrato NEC, pues es mucho más corto, mucho, mucho más corto. No tiene tantas regulaciones o no tiene tantas precisiones como si lo tienen los contratos FIDI, ¿ya? Pero depende de la naturaleza o de las particularidades que tenga cada contrato o de simplemente lo que desee cada uno de estos contratos o cada uno o bueno, el cliente finalmente. Evitar la mayor complejidad posible, efectivamente, justamente, este es uno de los puntos importantes que siguen los seis, que es que tenga y que sea eh, claro, ¿ya? Tener lenguaje claro también, constante revisión para mejores revisiones, por eso tienen varias versiones, estimula la buena administración en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los contratos NEC tienen las alertas tempranas, ¿ya? Y esas alertas tempranas, ¿qué quieren decir? Que es la correcta revisión del contrato a tiempo real, no preventiva, sino a tiempo real. ¿Por qué? Porque el contratista recibe este contrato, advierte de cualquier incongruencia en el expediente técnico, avisa de forma oportuna y si no avisa de forma oportuna, pues está consintiendo la variación de estos alcances y las consecuencias de no alcanzar el objetivo del contrato por, no sé, cualquier tipo de trabajo adicional que tengan que realizar. Entonces, ¿qué es lo que estimula estos contratos con estas regulaciones sobre alertas tempranas? Busca que se pueda prever y se pueda corregir a tiempo determinadas desperfectos que puedan advertirse durante la ejecución del proyecto. Y flexibilidad, contratos modulares. A diferencia de FIDIC, por ejemplo, que muchos de estos, o la variación de estas cláusulas podía generar variación en otras cláusulas, porque por eso tenía que hacerse una suerte de revisión bastante minuciosa con lo que establecen las cláusulas generales, ¿ya? Y las modificaciones que yo vaya a hacer en las condiciones particulares. En los contratos NEC voy a tener varias opciones para revisar, por eso lo vamos a ver en un ratito. Y de estas opciones yo puedo elegir cuál se puede acomodar más a mi contrato, ¿no? Pero también NEC me va a advertir que ciertas combinaciones no se pueden hacer en atención a lo que regulan estas opciones. Bueno, acá tenemos las versiones que tiene NEC
¿ya? Por ejemplo, en el 93 salió enfocado o justamente nació con la intención de generar buenas prácticas en gestión de proyectos, ¿ya? Justamente el NEC nació con la intención de crear un enfoque distinto a lo que se entiende por contrato estándar internacional, porque ya se estaba utilizando, ya se venía utilizando los contratos FIDIC. En el 95 se incorporan recomendaciones del reporte LATAM. Justamente ese es el motivo por el cual 2 años después se realizó, se efectuó una nueva versión de contrato. Entonces, en esta nueva versión de contrato, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a buscar que se incorporen este reporte que les había comentado en su momento, que básicamente dice que existen muchas malas prácticas por parte de o los clientes o los contratistas durante la ejecución del proyecto que genera que finalmente ese proyecto no se cumpla. En el 2005, ¿ya? Ay, bueno, en el 2005 justamente se da más importancia en la necesidad de la redacción en sencillo, ¿no? Esto es un punto importante porque NEC tiende a caracterizarse, o bueno, promulga que sus contratos sean sencillos, sean cortos y sean concisos y precisos. Incluso señalan que pues las cláusulas no deben pasar de más de una o dos oraciones. Las últimas versiones ha salido bueno, la última modificación o pequeña precisión que se hizo en el 2017 en NE4 recoge experiencias y casos de éxito en países de Europa, África, Asia y América. ¿Por qué? Porque ya tiene un cierto tiempo aplicándose a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer NEC en esa última versión? Va a aplicar ciertas modificaciones al contrato que a veces son de orden nada más, que generan mayor comodidad para los usuarios al momento de revisar esos contratos. Básicamente, estos contratos tienen un lenguaje sencillo, simple, directo y estimula el buen gerenciamiento. Aquí vamos a ver las opciones que se tienen, ya van a ser por bloques. Por ejemplo, en las opciones principales tenemos todas las opciones de contrato. Dentro de estas opciones de contrato yo voy a elegir una, dentro de mis opciones principales, ¿ya? Luego, en mis opciones de prevención y resolución de disputas, voy a elegir una también. Entonces, por eso le digo que es modular. O cojo una opción, perfecto. Ya tengo esta opción, por ejemplo, la opción A. Ya. En esta opción de prevención y resolución de disputas, la que se usa acá en Perú es la opción W3. ¿Por qué? Porque acá, pues, regula el Dispute Avoidance Board, que sí es compatible con la práctica de Perú, y no incluye el Housing Grant, que es una ley que se establece o que se redacta o se aplica en Reino Unido y que como no se aplica porque es una ley más o menos a la de edificaciones que tenemos acá en Perú, pues se aplica la especializada para que no existan controversias con algunos conceptos técnicos que pueden existir durante la ejecución de proyectos. Opciones secundarias son opciones que dentro de las cuales yo puedo elegir cuál se aplica mejor a mi proyecto, ¿ya? Entonces, imaginemos, tenemos un contrato opción A, opción W3, opción, no sé, X5, ¿ya? O puedo tener, por ejemplo, una opción de X15, por ejemplo, diseño del contratista, y luego, ¿ya? Voy a utilizar o puedo utilizar alguna que me parezca más favorable a la ejecución del contrato que yo tengo. Entonces, por eso decimos que son contratos modulares, porque por ejemplo, a diferencia de FIDIC, que es, si yo realizo alguna modificación, tengo que revisar las cláusulas generales para saber qué tipo de modificaciones generarían consecuencias como un efecto dominó en mis otros contratos, en mis otras cláusulas, que podrían generar algún tipo de incongruencia o algún tipo de contradicción en lo que yo estoy señalando. En los contratos NEC no es tanto así. ¿Por qué? Porque si yo hago modificación, por ejemplo, en la opción A, respecto a las cláusulas generales, opciones generales, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que pueden realizarse, o pueden generar consecuencias, sí, pero dentro de esa misma opción. Y dentro de esa misma opción va a generar que pues, yo pueda revisar de una forma más breve qué es lo que contiene esa opción. Y puedo hacer modificaciones, o sea, puedo hacer diferentes combinaciones
dependiendo de la necesidad que yo tenga respecto a mi proyecto. Ahora, eh, por ejemplo, las mismas opciones establecen con cuáles no debería hacer combinaciones o con cuáles sí debería hacer combinaciones. Son sugerencias que en realidad atienden a la naturaleza que tiene cada una de esas opciones. Por ejemplo, el involucramiento temprano del contratista es usualmente usado o es usado para opciones C y E. Entonces, si yo escojo la opción C o yo escojo la opción D o la opción D, puedo utilizar o puedo incluir dentro de mis cláusulas secundarias la opción X22. Ahora, NEC es un contrato colaborativo. Usualmente, y a lo largo de pues, la práctica que se ha tenido sobre estos contratos a raíz de los Juegos Panamericanos, muchas personas han señalado que los contratos NEC son colaborativos, ¿ya? Pero la respuesta es no, no son colaborativos. Lo que tiene es, o lo que tiene NEC básicamente es esto, es estimula la buena administración en tiempo real. ¿Por qué? Porque un contrato colaborativo está mucho más allá de señalar que las partes van a realizar o van a colaborar durante la ejecución del contrato. O estamos mucho más allá de decir, como tengo alertas tempranas, entonces yo te estoy colaborando porque te estoy diciendo de forma oportuna que existe alguna deficiencia en el expediente técnico y que puede ser revisada de forma temprana. Y no. ¿Por qué? Porque simplemente esas son buenas prácticas constructivas o pues prácticas de buena fe, que se entiende que es aplicable de forma transversal a todas las actividades comerciales que nosotros realizamos acá en Perú. Entonces, ¿qué hace un contrato colaborativo? Un contrato colaborativo, ¿ya? Tiene herramientas como BIM y BIRIS. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Un contrato alliance o un contrato colaborativo no existe si no tiene un contrato o una herramienta de gestión de proyectos como el BIM. ¿Qué es el BIM? Es una herramienta que me sirve para proyectar o incluir todo el expediente técnico en virtual. ¿Para qué? Para que esto en virtual se ejecute y al momento de ejecutarse o proyectarse en 3D en mi computadora, va a hallar inconsistencias respecto a el proyecto que se tiene de forma inicial. Entonces, este proyecto que se tiene de forma inicial, pues puede ser corregido en atención a la norma de edificaciones, en atención a lo realmente que puede ser ejecutado un contrato. ¿Para qué? Para que puedan realizarse modificaciones y estas modificaciones puedan efectuarse de forma temprana durante la ejecución de este contrato. Entonces, nosotros hemos dicho que si se hacen modificaciones de forma oportuna en un contrato, que quiere decir que sí, va a generar menores costos y por ende también va a reducir el tiempo de ejecución de un proyecto, porque a veces quizá el camino no era por un largo, no sé, no sé, tan largo como se esperaba, en atención a, por ejemplo, esta incongruencia en el expediente técnico se pudo haber advertido y que se pudo haber solucionado y que acorta los plazos de ejecución, quizá, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que hace un contrato colaborativo? Ahora, por el hecho que yo use una herramienta como BIM, no quiere decir que ya lo haga un contrato colaborativo. Es una de las características de los contratos colaborativos. Otra característica de los contratos colaborativos es el involucramiento temprano del contratista y de todos los participantes y de todos los actores en la ejecución de un proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como cliente hoy día decido, no sé, realizar una clínica, ¿ya? Y si yo decido como cliente crear una clínica, voy a llamar a todos, al proyectista, al supervisor, al contratista, a los subcontratistas, con los que yo tenga confianza. ¿Por qué? Porque quiero que entre todos realicemos esta idea y la materialicemos para que pueda ser ejecutada. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo que toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber, en atención a las prácticas que han tenido, incluso los mismos trabajos grupales que puedan desarrollar, no sé, en la universidad o en el trabajo, que ponerse de acuerdo con un grupo de personas es muy difícil. Más aún si hay intereses de por medio. ¿Por qué? Porque en este contrato colaborativo no quiere decir que todos pertenecen a una misma empresa. Todos pertenecen a diferentes empresas. Lo que van a hacer es, al final de la ejecución de este proyecto, van a tener cada uno ganancias que efectivamente van a redituar porque lo que ha unido a estas partes es el ánimo de lucro y están bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar ese involucramiento temprano? Primero, y para empezar,
¿ya? Para tener un contrato colaborativo, primero debo tener confianza en las partes que están participando, para empezar. Segundo, deben participar o deben incluirse dentro de este tipo de contratos a todos, incluso desde el momento en que se quiere gestar este proyecto. Ni siquiera es durante la ejecución de la ingeniería o del expediente técnico, es desde que se tiene la idea. Y es algo muy complicado porque eso aumenta los costos de la ejecución del proyecto, quizá al inicio, pero puede generar incentivos en la forma en la que se pueden realizar ahorros, no sé, por la compra de materiales, por ejemplo. Quizá un contratista o un subcontratista puede decirte, mira, no te recomiendo con este proveedor, sí te recomiendo con este proveedor, ¿por qué? Porque lo trae de forma oportuna, lo trae de forma rápida, no, la calidad es muy buena, etcétera, etcétera, de acuerdo a la experiencia. Pero estos actores que están interviniendo antes de la real actividad que ellos van a realizar, pues son remuneradas y participan como asesores, participan como consultores y pues genera gastos adicionales a los ya esperados, pero tiene consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque hay un ahorro y hay un sinceramiento de exactamente cuál es la utilidad prevista dentro de todas las actividades que se van a realizar, que muchas veces no es exteriorizada en una ejecución de contrato común y corriente. Cogestión de riesgos es, todos son responsables por la pérdida quizá de algún material y todos son responsables también por la ganancia o el ahorro en la obtención de un material. Y eso se divide entre todos. Ingeniería de valor, ya, y alertas tempranas. También tiene alertas tempranas. Por eso justamente hubo una confusión, o existen muchas confusiones con respecto a los contratos NEC, y se dice que es contrato colaborativo, pero en realidad un contrato colaborativo está mucho más allá de una alerta temprana. Se necesita un involucramiento de forma temprana de todas estas partes. Al inicio yo les mencioné que existían contratos alliance y early contractor involvement. ¿Ya? El contrato colaborativo tiene todo esto, el contrato alliance. Y el early contractor involvement tiene, sí, lo mismo, pero tiene un involucramiento temprano solo del contratista durante la ejecución del expediente técnico. Entonces, son particularidades que, por ejemplo, se utilizan mucho en el sector de minería. Entonces, es importante considerar este punto. Pero, ya, sí hay un punto que se parecería un poco, no tanto a los contratos colaborativos puros, pero sí se parecería bastante al early contractor involvement, que es la opción X22. ¿Sí? ¿Qué nos dice la opción X22? Esto, ¿no? Nos dice, acá está, involucramiento temprano del contratista, que en inglés sería el early contractor involvement. Entonces, espero que no haber corrido ni haber hablado algo que generase alguna confusión adicional de repente en la que ya tenían. Eh, Estos contratos estándares internacionales en realidad son contratos que creo que van a generar unas interesantes experiencias en la utilización de esos contratos, porque ahora ya tenemos una puerta abierta sobre este punto, pero también puede ser que genere mucha experiencia negativa con la forma en la que se van a utilizar, porque muchos creen o consideran que esta ya es la solución a muchas controversias que existen actualmente. Y como les mencioné al inicio, no es el remedio en sí, sino es una herramienta para poder gestar y realizar la ejecución de un proyecto finalmente, que si es que las partes saben utilizarla y saben para qué sirve esta herramienta, va a generar interesantes resultados, y si no, pues van a desnaturalizar el propósito que tienen estos contratos fake. Entonces, si es que no hubiese alguna duda, bueno, hasta aquí termina mi participación y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, estimada doctora María Fernanda Rivero, por la excelente disertación que nos ha brindado en este diplomado de contrataciones con el Estado. Siempre es un gusto poder escucharla y aprender de usted. Gracias por su apoyo, por la consideración y esperamos que en una próxima ocasión, un futuro evento académico, volver a contar con usted, doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias.